La ciudad es sin duda el centro neurálgico de la organización de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Dominante, arropada y protegida, transfería ese sentimiento de superioridad que a gala tenían sus habitantes. La muralla, reflejo de seguridad y de baluarte defensivo, la catedral, los templos, los palacios y el germen de la universidad la convierten en un lugar privilegiado que los vecinos de la tierra admirarían, algo que en origen fue justo lo contrario. La tierra es mucho más importante que la ciudad en origen. Es mucho más relevante para la subsistencia controlar el territorio que mantener una posición defensiva en la ciudad, aunque lógicamente esto será algo que se va a ir transformando con el tiempo hasta el punto de que veremos que luego será la ciudad la que domina la tierra y la que imponga formas de explotación, formas de organización, modificando por supuesto el patrón inicial, pero ese patrón se ha modificado porque las condiciones sociales y económicas de los vecinos de tierra y ciudad han cambiado. Para entender cómo se consigue que un gran territorio quede conectado a una ciudad, que es lo que ocurre en el periodo anterior a la repoblación o en el curso de las primeras repoblaciones, estamos hablando de unas cronologías de fines del siglo XI y siglo XII, pues tenemos que pensar que los pobladores que van a ser los protagonistas de esa construcción social, institucional, política, ya estaban aquí. O sea que la teoría famosa de la despoblación del Duero, que fue una teoría esgrimida por Sánchez Albornoz, fue su primer defensor, y que fue cuestionada por el propio Menéndez Pidal, no tuvo ni siquiera en su momento una aceptación global, pues de alguna manera estaría también cuestionada por la propia realidad de las sociedades que emergen en estos territorios. La ciudad de Segovia en aquellos momentos, porque ya digo que la historia de la comunidad arranca en el siglo XII, realmente a finales del siglo XI, en 1088, se establece la fecha de repoblación de la ciudad de Segovia, ¿no? Por Raimundo de Borgoña, que era el yerno de Alfonso VI. Entonces, a partir de aquí ya empieza a crecer la ciudad, se fortifica, según cuentan los documentos, se rehace la fortificación de la ciudad. Esto quiere decir que probablemente ya hubiera una primera muralla que, bueno, pues en este momento se está rehaciendo, aprovechando además algunos elementos como esos grandes sillares romanos que se ven todavía en las bases de la muralla, algunas de las estelas funerarias incluso. Entonces parece que se reedifica un poco la muralla y a partir de ahí es cuando empiezan a repoblarse la ciudad. Estamos hablando de un espacio que cuando llega el siglo XI permite organizar estos territorios para convertirlos en asentamientos defendibles y que sean capaces también de mostrar una acción de conquista o de reconquista, utilizando la gran palabra para hablar del enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, eficaz. ¿Y de dónde sale esto? Pues sale de la capacidad de unión de los pobladores de una tierra que controlaban, porque ellos controlaban esa tierra, dado que ahí estaba la clave de su supervivencia, que se ponen de acuerdo para ubicarse en un territorio que es el de la ciudad y desde la ciudad afirmar la posición de dominio sobre una gran extensión territorial. Eran en los valles realmente lo que ahora conocemos como los barrios de San Lorenzo, San Marcos. En aquel momento serían los asentamientos humanos que había pues, al lado de los ríos, que es realmente de donde sacan elementos para subsistir. Claro, en lo alto de la roca pues no hay nada. El alto de la roca fundamentalmente era residencial o era militar, como se vio luego por el Alcázar, pero donde realmente donde podían aprovechar y sacar productos de la tierra era en las vegas de los ríos, en las huertas y demás. Entonces ahí estaba establecida esta población que había en Segovia. Pero bueno, luego ya a través de prebendas que dan los reyes, a través de exenciones de tributos y demás, se puebla el casco amurallado, el recinto superior, digamos la roca de Segovia. Dentro de la organización medieval, Segovia no contó con un fuero que regulase esta organización, así como ocurrió en otras ciudades, sino que ésta se llevaba a cabo a través de lo que se transmitía oralmente. Sin embargo, en el siglo XIII, Alfonso X promulga el fuero real, un gran código para la gestión de las ciudades, entre ellas Segovia, y que supuso las bases organizativas de estas. Empieza a nacer la ciudad. En principio los
los concejos que había eran concejos abiertos, eran representantes del pueblo, hasta que ya se establecen lo que se llaman los regimientos con Alfonso XI, y que a partir de ahí ya digamos que sería lo que hoy conocemos como los ayuntamientos. Bueno, en el antiguo régimen evidentemente estaban formados por regidores que, bueno, valga la similitud, serían los concejales de hoy, y el corregidor, que sería el alcalde de hoy. El corregidor no salía, ni los regidores salían por sufragio de los habitantes, sino que estaba establecido. Los cargos de regidores eran vitalicios, se podían vender, se podían heredar, y los cargos de corregidor estaban nombrados por el rey y siempre recaían en una persona que no era natural del sitio donde iba a ejercer, precisamente por evitar que hubiera una serie de favores, los favoritismos y, en fin, ese tipo de asuntos. Pues el corregidor lo nombraba el rey y era persona no natural del lugar donde se establecía. Este sistema de los regidores, claro que en Segovia pues era la nobleza urbana quienes los ocupaban estos cargos, ¿no? Entonces, pues en los libros de actas del ayuntamiento y en los documentos pues siempre nos encontramos con esos apellidos que están puestos en las fachadas de los edificios de la ciudad, pues de la Hoz, Contreras, pues todos los apellidos que durante años, Aguilar, Arias Dávila, todos los apellidos de la nobleza segoviana que durante siglos estuvieron ocupando estos cargos de regidor, bueno, pues hasta la caída del antiguo régimen y empezar el sistema, digamos, más o menos democrático de acceso al poder mediante a las elecciones públicas de los ciudadanos. Ya a mediados del siglo XIV, cuando las partidas y el fuero real se imponen definitivamente, pues Segovia obvia esto. Lo que sí tenemos son buenísimas ordenanzas, ¿no? Ordenanzas, algunas de ellas como las de la tierra de 1514, que nos dan bastantes pistas acerca de cuál era el uso. Pero claro, ya estamos hablando del siglo XVI. Ha pasado mucho tiempo para poder entender los cambios que ha habido en los usos de la tierra y también en la propia organización del territorio. Con la organización sesmal de la que se puede hablar a partir del siglo XIII, una estructura que se mantiene prácticamente inalterable hasta la reforma provincial de 1833, la circunscripción de la ciudad de Segovia se constituía como una de las más importantes y más extensas de España. La aparición de los sexmos sería la primera organización, no fragmentación, organización del territorio, pero habrá que esperar a que encontremos una voluntad por parte de la oligarquía, del poder de los caballeros, porque los caballeros van aumentando su fuerza hasta que en el año 1345 realmente controlan de los 10 regimientos de Segovia, de los 15 regimientos de Segovia, controlan 10. 3 pasan a ser de la ciudad y 2 pasa a tener la tierra. Esta estructura de gobierno realmente nos hace constatar que la tierra ha perdido fuerza en la relación de poderes. La comunidad de ciudad y tierra surgió precisamente dentro de la reconquista de nuestro rey y por tanto esos terrenos vienen como consecuencia de esa reconquista. Será seguramente una de las comunidades históricas más importantes de España y seguramente de las más antiguas que permanecen todavía después de 10 siglos en vigencia y además desarrollando la misma labor que ya desarrollaban hace esos 10 siglos. La mayor parte del territorio que abarcaba dicha circunscripción correspondía con la tierra, es decir, con los sesmos en los que se organizó Segovia, Aquende y Allende Sierra. Un momento en el que a la ciudad le corresponde, bajo la protección real, el papel principal dentro de la comunidad de ciudad y tierra de Segovia. La Edad Media les permite institucionalizar esas formas de organización y darles la cobertura del amparo regio, porque los reyes se implican en defender a estos pobladores, en dar privilegios a estas ciudades que emergen y en afianzar a un grupo de poder del cual hablaremos más adelante, que es el de los caballeros, porque los caballeros van a ser la garantía de una ofensiva militar
a favor de los reinos cristianos. Los caballeros villanos, los caballeros urbanos van cogiendo más poder y entonces dentro del concejo van dominando a los demás. Entonces ahí se va perdiendo, ¿no?, ese equilibrio. Además, estos caballeros también van a hacer que en su entorno puedan tener sus tierras, pueden tener sus propiedades que les van a dar esos beneficios económicos, sin embargo van a ser absentistas de la tierra y van a vivir centralizados en la ciudad. Esos caballeros le pueden servir, les sirven de mucho, les sirven a nivel fiscal, ¿no?, pues para recoger todos los impuestos, les sirven también para control político. Entonces, digamos que la propia nobleza se ve favorecida por ese privilegio de la monarquía, causando luego alrededor pues esa descompensación. Pero conflictos así muy violentos entre ellos, no lo veo tanto, quizás más entre lo que es la oligarquía, la nobleza y quizás el pueblo llano, que también podían ser en la propia ciudad, los menestrales, la gente del pueblo llano. Pues la ciudad, en este caso, forma parte de la comunidad y una parte importante, puesto que somos el 50% de la propia comunidad y el otro 50% es la tierra, es decir, los 132 pueblos que conforman la comunidad de ciudad y tierra. Por eso el papel que tiene la ciudad dentro de la historia de la propia comunidad es un papel primordial, es un papel principal. Era el órgano central, donde además aquí se reunían los distintos sesmeros de los distintos sesmos que conforman la comunidad. Aquí venían en las reuniones periódicas, donde se gestionaban, donde se pagaba además los propios tributos, donde se cobraban los propios tributos, donde además se repartían también las distintas formas de actuación que tenía la propia comunidad, y prácticamente era el centro oficial de lo que es la comunidad. La monarquía va a intentar llegar a obtener su consenso de la manera primero más diplomática, pues atrayendo a la parte que son los caballeros, la parte más noble, dentro de todo ese conjunto. Con lo cual eso claro que va a crear cierta desestabilización, porque ya la monarquía conceder privilegios a unos y a otros no, eso va a repercutir, ¿no?, en el conjunto de la sociedad. En el caso concreto de Segovia, sí que tenemos que comentar que al estar aquí el Alcázar, al haber sido también residencia de reyes durante tanto tiempo, este hecho tan puro, dicho así de manera política, ¿no?, del poder, del consenso, se tamiza un poco, porque en el caso de Enrique IV verdaderamente sentía cariño por esta ciudad y la ciudad le correspondía también, con lo cual ahí lo que es la presión de la nobleza va a verse un poco tamizada, porque se repartía también en privilegios que afectaba pues a los mercados, a exención de impuestos que beneficiaban a todos, ¿no? En el caso de Isabel, cómo olvidar también, ¿no?, la proclamación que tuvo lugar, ¿no?, en la iglesia de San Miguel. Pero también las principales pérdidas de bienes de la comunidad de Ciudad y Tierra tuvieron mucho que ver con la realeza. Con pérdida de algunos elementos patrimoniales por de estas situaciones de la realeza, que siempre disponen de cosas que no les corresponden, pero que al final el pueblo tiene que asumirlo. Ya lo hizo en su momento la reina Isabel la Católica, lo hizo posteriormente el rey Felipe V, y bueno, pues nunca ha sido precisamente la comunidad de Ciudad y Tierra una comunidad bien vista por los reyes, y más bien siempre ha sido utilizada para su beneficio particular. Perdió la comunidad de Ciudad y Tierra porque somos una sola comunidad, con independencia del porcentaje de distribución de la propia comunidad. Perdimos la zona de la granja de San Ildefonso, eso fue algo que realmente no se entiende cómo lo perdimos. Incluso se llegó en su momento a intentar reclamar esa pérdida de esos terrenos de la granja. También la zona de Madrid, o la zona de Chinchón, etcétera, etcétera, también ahí hubo unos sermos que se perdieron, porque la reina Isabel la Católica se los donó a alguien, y por tanto pues también utilizó unos bienes que no eran suyos para desarrollar una política, en este caso de donaciones. Y eso ha sido básicamente lo que hemos perdido a lo largo de estos siglos, y en líneas generales mantenemos nuestra distribución en los sermos correspondientes en las ciudades o en las provincias de Segovia,
Ávila y Madrid, que saben ustedes que esta distribución provincial es reciente, no es una distribución histórica, porque la distribución histórica precisamente era esa comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia que llegaba prácticamente hasta más allá de Chinchón y abarcaba una parte importante de toda la Comunidad de Madrid. No siempre las órdenes reales causaban la pérdida de terrenos para Segovia. Por decisión regia a la familia de don Pedro de Mendoza se le entrega el sesmo de Valdelozoya y son los propios caballeros segovianos los que fuerzan que esta decisión se anule. Los caballeros segovianos, se conserva el documento, reaccionaron de una manera tácita y determinante, mandando una carta de desafío al marqués para poder enfrentarse a él militarmente, y tomaron por las armas el sesmo, destruyendo, según dice la documentación, todos los símbolos del poder jurisdiccional: horca, pica, todo lo que representaba la jurisdicción del señor, que generalmente eran pues, sus escudos, el lugar donde se hacía justicia. Lo conservamos en algunos lugares, lo conocemos como el rollo, allí era donde se llevaba a los penados, pero era también el símbolo de la jurisdicción. Y los caballeros segovianos lograron que el rey se desdijese de esa concesión, compensando a la familia con otra entrega, pero manteniendo la unidad y la cohesión del territorio segoviano. El hecho de que la realeza tuviese y ejecutase el poder de retirar sesmos a la comunidad de Ciudad y Tierra para otorgárselos a nobles en pago de favores desató numerosas reivindicaciones en Segovia. De hecho, se puede hablar de manifestaciones contra estas decisiones regias en las que se llegaron a hacer luto. Decidieron vestirse todos de luto. Hay que tener en cuenta que en esa época vestirse de luto era muy caro, porque eran unas telas especiales y que solo podía vestirlas pues, los principales, ¿no?, de la ciudad. Con lo cual los principales iban a vestir esas telas, los demás pues con telas y con la ropa cotidiana y la más triste que pudieran. Se iba a hacer una especie, ¿no?, de desfile, ¿no?, por la ciudad con gran muestra de luto. ¿En qué consistían esas muestras? Hay que tener en cuenta que en esa época las demostraciones de luto por la muerte de un familiar eran increíbles, no eran nada parecidas a hoy en día. Te podían poner los pelos de punta porque la gente gritaba, se tiraba de las barbas, se rasgaba las vestiduras. Entonces, en este caso, había también esa opción de proferir gritos, ¿no?, gritos atroces, pasearse por diferentes puntos de la ciudad, con unos puntos principales donde se iban a leer esos pregones, que era una protesta, donde además se iba a romper una tinaja que también es un acto, ¿no?, que tiene mucho que ver con la manifestación del luto. Se iba a prender unas pajas para hacer mucha humareda, y algo muy sorprendente es que las madres iban a bofetear a los hijos. Todo esto puede parecer increíble, pero repito, se puede consultar, ¿no?, estos documentos, que además Diego de Colmenares también pues, hace referencia a ello, Mariano Grau. Yo misma me he quedado sí, pues, extrañada. ¿Por qué esa bofetada de las madres, ¿no?, a los hijos? Pues para que lo recordaran para siempre, porque ese acto era un acto que se hacía como protesta, como señal, como muestra y como memoria, para eso que quedara ya para siempre. Dentro de esta organización, la oligarquía urbana dominaba sobre los pecheros de la ciudad y de la tierra. Supone un predominio político, jurídico, social y económico del concejo sobre los lugares de su tierra. Las gentes de Segovia y de su tierra eran gentes muy preparadas para la guerra y eran grandes jinetes porque tenían grandes manadas de caballos. Entonces, bueno, esto evidentemente el fruto se ve en la extensión tan grande que llegan a conseguir. Entonces, según iban incorporando terreno a la tierra, pues toda la riqueza que generaba ese terreno era para la comunidad y se repartía por el común de todos esos pueblos. La figura del representante de los sesmos llegará en la Baja Edad Media, cuando la tierra delegue para las cuestiones fundamentalmente de interés fiscal a representantes de los sesmos. Realmente la entidad de la tierra de Segovia a partir del siglo XIV la adquiere fundamentalmente por la responsabilidad fiscal que recae sobre los sesmeros y sobre los sesmos. Y es curioso también que la tierra no tendrá una voz tan fuerte a fines del XV como sabemos que la tuvo la Comunidad de la Ciudad, que se hizo
oír en muchos asuntos, cuando no estaba de acuerdo con el gobierno de la ciudad, cuando quería tener más representación, cuando buscaba que los vecinos se beneficiaran de algunas de las ventajas. Esta cohesión que vemos en la ciudad, en lo que sería la comunidad de la ciudad, el común, que también se le llama así, al común de la ciudad, la tierra la tiene más desvaída. Es decir, vemos que efectivamente la tierra es un ámbito sobre el que la ciudad ejerce un dominio, porque ya los regidores hacen ordenanzas de obligado cumplimiento para la ciudad, tienen también privilegios en la explotación de algunos territorios de la tierra de Segovia, por ejemplo los sesmos del sur, que inicialmente eran espacios abiertos para los vecinos, pero a partir de mediados del siglo XIV ya solo los regidores van a poder tener acceso al beneficio de los comunes del sur de la tierra, llevar sus rebaños, etc. Todo esto va en perjuicio del resto de los vecinos, que si quieren beneficiarse de esto tendrán que acogerse a las redes de clientela que tienen montadas los regidores. La comunidad siempre fue administrada por el Ayuntamiento de Segovia como cabeza, y a veces en los mismos acuerdos del Ayuntamiento de Segovia, que hoy se aplican exclusivamente a la ciudad, pues ahí realmente se tratan, casi siempre ocupa muchísimo desde el tiempo del Ayuntamiento de Segovia la administración de la tierra. En casi todos los acuerdos municipales pues aparecen, pues yo qué sé, entregas o ventas de leña de los pinares, yo qué sé, un montón de asuntos que son más de la economía de la ciudad, de la tierra, que de la propia ciudad, ¿no? Los pastos les preocupan mucho, los grandes rebaños evidentemente eran algo importante para estas grandes familias, que también eran familias ganaderas. El hecho de que la ciudad tuviese y aún mantenga la mitad de los beneficios de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia y el resto se reparta entre los 132 municipios que actualmente la integran, ha sido quizá el principal punto de fricción entre los vecinos o representantes de la tierra y los de la ciudad a lo largo de estos 10 siglos de historia. Siempre a lo largo de la historia ha habido pugnas internas entre la propia tierra y la propia ciudad, porque evidentemente cuando alguien tiene el 50% de unos terrenos o de unos montes o de unos pastos, pues siempre colisiona de alguna manera con el que tiene los otros 50% sobre la gestión de los mismos o el reparto de beneficios de los mismos. Por eso digo, ha sido una posición privilegiada, una posición muy importante, pero no ha sido una posición pacífica a lo largo de los siglos. El conflicto más habitual siempre es en materia de reparto, ¿no? Es decir, cuando se supone la posibilidad de repartir, siempre evidentemente les llama la atención o les motiva que la ciudad se lleve el 50% de ese reparto y los pueblos el otro 50%, que al final dividir el 50% entre 132, pues evidentemente disminuye mucho siempre hay una serie siempre de manifestaciones, pero bueno, pero al final saben que evidentemente la ciudad es el 50% y ese 50% se tiene que respetar. Pero vamos, no son puntos de fricción, no son puntos de acritud, son puntos simplemente, pues de alguna manera, ellos defienden la tierra, nosotros defendemos la ciudad, y al final siempre aplicamos la ley, que es lo que mejor se tiene que aplicar en caso de conflictos, y se soluciona absolutamente todo. Posiblemente este dominio de la ciudad le permitió además la reconstrucción de varios de sus principales monumentos, entre ellos el acueducto, y reformas que fueron costeadas por la Comunidad de Ciudad y Tierra. Por orden de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, fue encargada a un fraile Jerónimo del Parral, Fray Juan de Escobedo, y se encontrarían yendo hacia los arcos sencillos, hacia la casa de cantación que aún conservamos, la arqueta de San Gabriel, y además se distingue bastante bien porque son arcos apuntados. Es la parte que nosotros conocemos como del acueducto gótico, que también la tiene. Hay otros arcos que se han reconstruido, este por ejemplo se ha tenido que reconstruir, y luego bueno, pues también tenemos un acueducto neoclásico, pero el original, con esa belleza, esa fuerza y ese asombro que hasta bueno, hoy nos sigue pues llamando la atención a los segovianos, esa colocación por esas fuerzas, el estudio perfecto de las mismas, de 20.400 opus quadratum, sin ningún tipo de cemento ni argamasa, con esos 166 arcos, 120 pilares, y prueba
patente que Segovia es siempre una ciudad pacífica es que no ha habido guerras. Aquí tenemos este gran dominó aún en pie. El acueducto, que llamaban la Puente Seca, ¿no?, de esa época, tenía unos daños pues ya muy importantes, unos daños que dificultaban la industria pañera, dificultaban el acceso del agua. Entonces el concejo reunido decidió solicitar este permiso a la reina Isabel. Se necesitaba primero, ¿no?, esa licencia. Entonces, bien, la reina concede, ¿no?, esa licencia y además también el permiso para el repartimiento, porque ¿quién lo iba a pagar? Lo iba a pagar pues toda la población. Se reparó todos los daños que había en la Puente Vieja, ya sea pues el canal en sí mismo, lo que era también donde se cogía el agua, los desarenadores, donde estaba pues la madre del agua, ¿no?, esa arca que hay una vez que penetra en la zona amurallada, las mercedes del agua que estaban completamente destrozadas. Las mercedes del agua eran esa especie de servidumbres que permitía el agua del acueducto pues ir a las tenerías, a los diferentes talleres, ¿no?, o a diferentes casas particulares, con lo cual se repararon las que estaban dañadas, que ya se tenían de antes, y se construyeron otras mercedes. Al hablar del papel de Segovia en la comunidad de Ciudad y Tierra, es importante destacar que en el siglo XV la ciudad es un foco claro de atracción sobre los vecinos de la tierra y de otras comunidades. Lo que se percibe es que las ciudades, ya en el siglo XV, con su fuerza de captación, fuerza económica, fuerza cultural, fuerza eclesiástica, no nos olvidemos que Segovia, por encima de todo, también es cabeza de un episcopado y eso le supone una fuerza de atracción por muchas razones, porque tiene una catedral, porque muchos de los clérigos del entorno quieren ser canónigos de la Catedral de Segovia. Va a tener también un estudio de gramática, que esto también implica una mini universidad, ¿no?, también a fines del XV. Por estas vías, Segovia se convierte en un elemento atractivo, pero también, por supuesto, por su actividad económica. Es un centro pañero y los paños dan mucho trabajo, demandan productos para la actividad y no solo el entorno de Segovia, de su tierra, es el que reacciona ante estos estímulos. Sabemos, por ejemplo, que se contrata con un modelo de Verlag System o Domestic System, que es contratar mano de obra de campesinos para hacer trabajos de paños, a campesinos de Pedraza, que no están en el concejo de Segovia, pero que acceden a trabajar para los pañeros segovianos y facilitarles la tarea de la elaboración de sus paños. Uno de estos puntos de atención es la forma de ganarse la vida en Segovia. Según la declaración de los pueblos que hay en la tierra y jurisdicción de Segovia de Diego de Sandoval de 1571, se describe a Segovia y sus arrabales como una ciudad con alrededor de 5.000 vecinos, en la que muchos de los vecinos son muy ricos y de gruesas haciendas. La principal actividad económica que se destaca es el obraje de los paños, porque hay muchos mercaderes que los hacen y oficiales que los fabrican. A esta actividad se añade que algunos vecinos poseen grandes rebaños de ovejas, mientras que otros tratan lanas en Flandes e Inglaterra. A estos trabajos se suman las labores como la de los joyeros, sastres, calceteros, zapateros, carpinteros y caldereros. Segovia es definida como tierra de poco pan. La ciudad tenía que solucionar sus problemas de abastecimiento de pan, vino, carne y otros productos como la leña mediante arrieros procedentes de la tierra. A pesar de ello, contó con abundancia de agua y montes. La crisis económica de finales del siglo XVIII hace que Segovia pierda su hegemonía sobre la tierra. Los vecinos de esta ven la necesidad de satisfacer sus necesidades ya fuera de esta ciudad, en Madrid o en Valladolid. La caída de la actividad ganadera es perceptible ya a fines del XVIII. Incluso lo que se observa es que la ganadería que pasa por Segovia, pues mucha de ella ni siquiera es de los propios segovianos, tal y como nos dice Ángel García Sanz. O sea que aquí lo que vemos es que los modelos económicos que se están imponiendo no son justamente a lo mejor los que cabría haber imaginado inicialmente, sino que ha habido vericuetos por los que grandes familias han invertido en estos ganados y en un momento determinado han dejado de invertir, con lo cual la ganadería ha tenido menos importancia. Y todo esto ocurre también cuando la actividad pañera empieza a decaer. Por supuesto que llega mucho antes de que se instale el telar y la revolución industrial, pero Segovia
realmente se va a ver afectada enormemente porque los paños habían sido una actividad de tirón desde el siglo XIII, que tenemos documentada su existencia. Las segovias de esta ciudad eran ya muy preciadas y no van a pasar del siglo XVIII. ¿Qué significa que una ciudad industrial pierda esa fuerza? Que pierde población, que pierde tirón de demanda en habituallamiento y todo lo que podemos imaginar, porque en la actualidad vivimos también episodios que nos hacen sensibles a lo que es la pérdida en este sentido. Esto que ocurre en el siglo XVIII, pues curiosamente se combina con una fuerte emigración que en el XIX se va a hacer todavía más patente y que no va a permitir a Segovia ser la ciudad del tirón para la tierra, sino que la población se va a dirigir a otros enclaves. Madrid va a ser el enclave urbano más atractivo, pero también Valladolid, por ejemplo, en medida menor, va a ser el que se beneficie de esa población emigrante de las tierras de Segovia. Unas tierras que mantenían todavía una población rural importante, pero que no daba con el punto productivo, competitivo y de crecimiento para poder manifestar una rivalidad o una complementariedad, a lo mejor, con la ciudad al nivel esperado en ese momento. La presidencia de la comunidad recae de manera histórica en el alcalde de la ciudad de Segovia, actualmente en Pedro Aragüetes. La ciudad es un 50% y, por tanto, el presidente de la comunidad, alcalde de Segovia, pues juega un papel fundamental, gestiona el 50% de la comunidad, tiene que estar pendiente de esa gestión correspondiente y además decidir en momentos de empate o en momentos de controversia, ¿no? Por eso yo creo que el presidente tiene un papel muy activo y además un papel que le hace ser responsable. Una cosa es defender los intereses de la ciudad y otra cosa es defender los intereses de la comunidad, y en este caso tiene que defender ambos intereses, no tiene que primar los intereses de la ciudad sobre los de la comunidad, tiene que dejar algunas veces los intereses de la ciudad para favorecer a la comunidad de Ciudad y Tierra y otras veces pues tiene lógicamente que desarrollar ese papel de mediador, de persona responsable, de persona capaz de poder gestionar una comunidad donde solamente es propietario de ese 50%. Por eso el papel fundamental de la comunidad, la persona que yo creo que más importante de la comunidad de Ciudad y Tierra es el alcalde de Segovia o el presidente de la comunidad, que corresponde a la misma figura, porque sin un sesmero se puede estar, o sin dos sesmeros, pero sin el presidente no se puede estar, porque, como digo, si en el momento que falta el 50% es muy difícil que el otro 50% pueda desarrollar ninguna actividad en beneficio, por lo menos con un criterio unánime de la propia comunidad. Llevo 10 años como presidente de la comunidad de Ciudad y Tierra y durante estos 10 años ha habido una situación, yo creo que de compromiso por parte de todos los sesmeros, hay una buena relación entre todos ellos. Evidentemente tenemos que tener algún tipo de discusión, algún tipo de desavenencia, porque es normal, ellos defienden los intereses de la tierra, yo tengo que defender los intereses de la ciudad, y cuando hay colisión de esos intereses, pues evidentemente discutimos, pero en la discusión siempre es bueno, ¿no? Porque al final, después de la discusión, uno llega a un acuerdo, llega a un entendimiento, y hasta ahora todos los desacuerdos que hemos podido mantener dentro del seno de la comunidad de Ciudad y Tierra se han resuelto de una manera satisfactoria para todos. Por tanto, las relaciones entre la ciudad y la tierra son correctas, son coherentes y yo creo que son muy fraternales, y por tanto yo felicito también y además agradezco también la labor que desarrollan los sesmeros de la comunidad, porque creo que gracias a ellos se puede desarrollar esa labor tan buena que hace la comunidad y poder gestionar de una manera adecuada todos los bienes de la comunidad. La sede de reunión de los sesmeros se ha llevado a cabo desde el nacimiento de esta forma de organización en la ciudad del Acueducto. En estas reuniones se gestionaban y se tratan todos los bienes de la comunidad de Ciudad y Tierra y se decide sobre el futuro de estos. 10 siglos después de su creación, las gestiones que se siguen llevando a cabo en las reuniones de los sesmeros y el presidente de la comunidad de Ciudad y Tierra siguen siendo prácticamente las mismas. Las juntas de procuradores de la comunidad se desarrollan una vez al mes ya en la Casa de la Tierra. La gestión es la misma, prácticamente podríamos decir que se mantiene todo intacto
y lo único que cambia pues es un poco los sistemas de gestión, porque lo que tiene la comunidad de Ciudad y Tierra es, por un lado, pinares, es decir, montes, por otro lado, pastos, es decir, lo que es la ganadería extensiva en todos los niveles, y luego zonas recreativas o zonas de esparcimiento. Eso es básicamente lo que gestiona la comunidad de Ciudad y Tierra desde hace 10 siglos, y por tanto lo único que ha cambiado, lo único que ha evolucionado ha sido el sistema de gestión. El resto es exactamente lo mismo, son los mismos pinos que se gestionaban hace 10 siglos, son los mismos montes, los mismos prados, los mismos pastos que se gestionaban hace 10 siglos, y por tanto lo único que cambia, como digo, es un poco la gestión, pero prácticamente permanecemos en la misma situación. La comunidad de Ciudad y Tierra en la actualidad se junta una vez al mes, se hace una sesión ordinaria de la Junta de la Comunidad, ¿vale?, a la que acuden todos los procuradores esmeros, que son los alcaldes o gente o concejales o tenientes de alcalde de los ayuntamientos cabezas de los sexmos. Entonces, ellos son los que forman la Junta de la Comunidad de Ciudad y Tierra, Junta de Procuradores Esmeros. Se reúne una vez al mes, concretamente del orden de unas 11, 12 reuniones al año, ¿vale? Y luego la comunidad funciona para cada, digamos, segmento de su actividad con comisiones de funcionamiento. Las comisiones de funcionamiento son 4. Hay una comisión de Economía y Cuentas, hay una comisión de Cultura y Festejos, hay otra comisión de Montes y otra comisión de Pastos. Aunque hay que recordar que el primer lugar de reunión de los nobles y caballeros era la iglesia de San Millán. En la primera sede de esta comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia nos tenemos que centrar en el 1071, y ya pertenecían a esta sede 2 capitanes de noble linaje que eran Díaz San y Fernán García. Todos conocemos su imagen porque están sobre la Puerta de Madrid, han sido reconstruidas, las originales se encuentran en el Centro Didáctico de la Judería. Como ven, es un templo bellísimo que se apoya sobre otro anterior de estilo mozárabe, del cual conservamos la torre. Aquí tenían lugar esos concejos que eran reuniones de estos hombres libres en torno a villas o ciudades amuralladas, y también podemos apreciar que Segovia cuenta con una gran muralla, 5 puertas y 8 portillos. Pero curiosamente nos encontramos en el arrabal, es decir, fuera de esta ciudad amurallada. Es curioso esos documentos que nos hablan que aquí había milicias de Quiñones, que eran gente que protegía durante la misa a los parroquianos que celebraban la misa, y había 4 milicias de Quiñones en la ciudad de Segovia, de 25 hombres cada una. Las 3 dentro de la ciudad amurallada eran todas la del lado sur, San Andrés, San Martín y San Juan, y la 4ª, curiosamente, era esta, con lo cual pues se prueba que los nobles linajes también se reunían en su inicio en este templo, que luego fue modificado, construido por ese segundo marido de doña Urraca de Castilla, hija del rey que en el 1088 reconquista Segovia y manda a su primer marido, al primer marido de su hija, Raimundo de Borgoña, reconstruir esa magnífica muralla con la que cuenta Segovia actualmente. Justo detrás de este Cristo y de sus pies nos vamos a encontrar con un capitel bellísimo que no alcanza los ojos de las personas que vienen a la misa. Nos fijamos, nos acercamos bien, porque quiero que vean ese símbolo de reunión, ese símbolo de concordia, ese símbolo en el que los 2 caballeros se dan la mano como señal quizás de despedida, y cómo vemos que los caballos están enfrentados a punto de marcharse. Creo que es un bonito ejemplo de un lugar donde estos nobles linajes se reunían y donde hacían pues, los concejos de hombres libres, de hombres libres, como decían en aquella época, ya en el 1071, antes de la construcción de este templo, puesto que este templo es posterior. Ya, como dije, es de la época de Alfonso I el Batallador, segundo marido de la princesa castellana doña Urraca. Se reunían en esos atrios que, aunque la iglesia se construye entre el 1111 y 1126, son los atrios los que sirven de lugar de reunión, también de enterramiento.
sirven para pues, transacciones de compraventa, han servido a lo largo de la historia para muchas funciones, debido a que en Segovia, como decía el refrán, Segovia contaba con 9 meses de invierno y 3 de infierno. Por eso las iglesias normalmente tienen 2 atrios, uno al lado sur, como ahora, que como en el frío que tenemos hoy, el sol calienta, y los atrios, como servían de lugares de reunión, pues con el sol siempre es mucho más agradable. Y el del lado norte, que sería al otro lado de la iglesia, pues se construye principalmente para el verano, ese fuerte calor que hacía. Ahora la climatología ha cambiado y lógicamente pues también a pesar de que ya no se reúnen los concejos, porque veremos que hay distintas sedes a lo largo de la historia, sí que al final de la misa muchos parroquianos se siguen reuniendo para hablar de los asuntos propios de cada familia. Estas reuniones lo que hacían eran los asuntos del concejo de la comunidad de Ciudad y Tierra. Luego aparte había otras comunidades como las de Villa y Tierra. En Segovia son conocidas la de Villa y Tierra de Sepúlveda, de Coca, de Cuéllar, de Pedraza, pero eran para tratar pues, reparticiones y, bueno, como bien nos han explicado en otros programas, pues era la forma que tenían de distribuir el territorio y de, bueno, que esas ganancias que daba la tierra, pues repartirlas entre las personas que vivían en estas ciudades o en estas villas. Los nobles linajes eligieron este lugar porque, a pesar de que estamos alejados de la ciudad alta, el promontorio rocoso es un lugar muy atractivo, donde hubo templos anteriores a este que se construye a comienzos del siglo XII y que, curiosamente, pues como anécdota, todos hemos oído hablar del axioma que Madrid es un pueblo de Segovia. Pues evidentemente en el 1071 estos 2 capitanes parroquianos, Díaz San y Fernán García, son los que reconquistan Magredit en manos de los árabes. Y bueno, pues estas comunidades de Ciudad y Tierra, estos concejos, eran los que iban tomando el Allende y el Aquende de la Sierra, y ya sabemos todos que esta comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia llegó hasta casi Toledo y hasta los extremos de los ríos, por eso la cabeza de Extremadura. Estamos un poco en la cuenca del río Duero y mucho territorio tuvo Segovia en aquel entonces, por marcar no solo la actual capital de España, Madrid, sino también el Escorial y otros muchos lugares. Desde San Millán, la sede del concejo se trasladó a la iglesia de la Santísima Trinidad, mientras que los nobles linajes se reúnen en San Juan de los Caballeros. Aquí es donde se reunían los concejos de la Ciudad y Tierra de Segovia, después que los nobles linajes se van a San Juan de los Caballeros y que los hombres libres, porque eran concejos abiertos, se vienen ya dentro de la ciudad amurallada, ya en la parte alta del promontorio rocoso. Curiosamente es una de las pocas parroquias que hoy en día siguen funcionando, abiertas al culto, porque la de San Esteban, la de San Quirce o San Nicolás, pues han pasado a otros usos, con lo cual la feligresía se ha concentrado y se siguen reuniendo, en este caso para la misa diaria o de los domingos, en esta iglesia fantástica de la Santísima Trinidad del siglo XII. San Miguel sustituía a la Trinidad, convirtiéndose en la tercera de las sedes de reunión de los esmeros. Esta iglesia no es la original, donde se reunían los concejos, también en el atrio de esta iglesia, que se hundió en 1532 y cuya ubicación original se encontraba justo en el centro de la Plaza Mayor, entre el kiosco de prensa y el kiosco de música que tengo yo enfrente, y que, bueno, pues tras estos toques de campana en un día de misa, se hunde la iglesia y deciden, por la importancia que tenía esta iglesia en sus reuniones, en sus juramentos, volverla a reconstruir y trasladar el mismo material, la misma piedra e incluso la decoración. Las figuras que vemos están reconstruidas, las originales se encuentran dentro de la iglesia de San Miguel, del arcángel San Miguel, con la lanza clavándosela al diablo, al demonio, que es la parte de abajo, y luego nos encontramos a los 2 pilares de la iglesia, San Pedro con las llaves y San Pablo con la espada. Pues bien, quizás de los hechos históricos más relevantes que tuvieron lugar en esta iglesia fue un martes y 13 de diciembre de 1474, la proclamación a Isabel I de Castilla como reina de este reino.
Curiosamente, bueno, pues por esa importancia y por la que tuvo en su época con esta comunidad de Ciudad y Tierra, la Iglesia la traslada el hijo de Juan Gil de Ontañón, Rodrigo Gil de Ontañón, que por aquel entonces estaba efectuando los trabajos de la Catedral de Segovia. El cuarto enclave en el que se debatieron los asuntos relativos a la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia fue el convento de San Francisco, actual sede de la Academia de Artillería. La iglesia de San Miguel se derrumba en 1532. Tras el derrumbe de la iglesia se decide trasladar a un lado, como ya hemos visto, y los procuradores vienen a reunirse. Ya no eran concejos abiertos, ya son concejos cerrados, y se vienen a reunir y a nombrar a los esmeros aquí, a este lugar, fuera de la ciudad amurallada. Como curiosidad, actualmente es la Academia de Artillería. La primera academia fue una fundación real de Carlos III y se ubica en el Alcázar de Segovia, y esto tiene lugar en el siglo XVIII, en 1764. Convento franciscano del siglo XIII, ahí podemos todavía observar restos del ladrillo del convento y, curiosamente, en el símbolo de la ciudad, que es la cabeza de la comunidad de Ciudad y Tierra, que es el acueducto. De hecho, este pilar, que hace un giro casi de 90 grados, que se llama el codo u chaflán del acueducto, también se le llama el pilar de San Francisco. Y es que el acueducto también tenía bajadas de agua cerbatanas que bueno, pues se acercaban a este convento de San Francisco, donde también ilustres personajes de la realeza y de la Iglesia se han alojado, como Felipe II, Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón, de la dinastía de los Trastámaras, Isabel de Francia, el cardenal Cisneros. Por lo tanto, estamos ante un lujo de la historia de esta ciudad. Nos encontramos ahora mismo en el claustro, no el primitivo, sino el gótico plateresco reconstruido en el siglo XV. El original, el del convento de franciscanos, donde realmente era la sede de los procuradores que se reunían tras la Guerra de las Comunidades el día de la fiesta de la Santísima Trinidad y elegían a dos procuradores, uno de la Allende de la Sierra de Guadarrama y otro de la Quende de la Sierra de Guadarrama. Es un lugar con muchísima historia. Ya el primer cronista de la ciudad, don Diego de Colmenares, ya nos habla de este lugar y nos dice que en el 1226 aproximadamente el propio San Francisco funda este lugar, el primer convento de franciscanos, una orden que prevaleció en Segovia durante muchísimos siglos y que se tuvo que cerrar en el 2006. Se ubicaba en la zona de la Judería, en la antigua casa del judío converso más famoso, Abraham Senion, Fernán Pérez Coronel, y que, bueno, pues ahí estuvieron hasta el 2006 3 miembros franciscanos que se tuvieron que ir a una comunidad más grande. El quinto y último centro de reunión de la Junta Sesmera, que se mantiene en la actualidad, es la Casa de la Tierra. Estamos en la Plaza de la Tierra, a mis espaldas se encuentra la Casa de la Tierra. La génesis de esta casa es del siglo XV, era una casa anterior que se llamaba la Casa de los Pueblos en la época de Enrique IV, y curiosamente aquí se alojaban los procuradores que luego se reunían pues en estas sedes que estamos recorriendo. También, como curiosidad, se alojaban el séquito de los reyes cuando venían a los conventos. Por ejemplo, es curioso cómo hubo que llamar la atención a ciertos séquitos que no querían marcharse de esta hospedería. Luego, a partir del siglo XVIII, de 1748, Francisco Martínez realiza la fachada que estamos viendo y, bueno, en la que aparecen figuras humanas, y también, curiosamente, nos vamos a encontrar con un blasón que, según don Juan de Vera, pues nos muestra un amorcillo con dos símbolos que posiblemente sean los símbolos de los médicos y el comercio, que es un arco y el símbolo del caduceo a mano izquierda. Es la sede actual de la comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, donde se reúnen los sesmeros, y curiosamente en el siglo XX pues fue colegio, fue comedor de Cáritas, y hasta hace 4 días una universidad. La patrona de la comunidad de Ciudad y Tierra es la Virgen de la Fuencisla. Por ello, la celebración anual del Día de la Tierra se extiende a la capital, donde el eje central de las propuestas son la ofrenda floral a la patrona, además de conmemorarse cada año en uno de los pueblos cabeza de sesmo. Todos los años
celebramos el Día de la Tierra y todos los años también celebramos el Día de la Ciudad. Lo hacemos en el mismo fin de semana y por tanto en ese fin de semana nos trasladamos al pueblo cabecera de cada uno de los Sermos, se va rotando en cada uno de los Sermos, cada año a un sesmo, y por tanto celebramos allí el Día de la Tierra. Ese Día de la Tierra se suele hacer además muy popular, porque lo que hacemos es dar un refresco popular en la plaza del pueblo, donde invitamos prácticamente a todos los vecinos a que puedan compartir con nosotros esos momentos. También se da un pregón, que es donde de alguna manera se ensalza la labor que tiene la comunidad de Ciudad y Tierra en cada uno de los pueblos donde vamos a celebrar esos festejos. También hacemos algún tipo de danzas populares o tradicionales, bien jotas, bien algún otro baile, algún cántico, es decir, manteniendo siempre una tradición de la tierra en cada sitio en los que vamos. Y luego en la ciudad siempre hay una ofrenda floral a la Virgen de la Fuencisla, que es la patrona de nuestra comunidad, no solamente de la ciudad de Segovia, sino también de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, y luego una actuación también artística sobre alguna actividad que viene al cuento de lo que es nuestra tierra, nuestros antepasados, nuestras costumbres. Y por eso esas fiestas que celebramos o esas actividades durante ese fin de semana lo que hacen es siempre intentar comunicar a los vecinos tanto de la ciudad como de los pueblos que pertenecen a esa comunidad, y que esa comunidad es muy importante para desarrollar lo que es la gestión de nuestros montes y de nuestros prados. El archivo de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia es una de sus grandes riquezas más desconocidas que alberga la ciudad de Segovia. Los legajos sobre esta comunidad pueden servir para descubrir muchos más detalles históricos hasta la fecha desconocidos, a la vez que son una fuente de inspiración para investigadores. Cuando en 1980 llegué al Archivo Municipal de Segovia, pues a hacerme cargo un poco de su dirección y de su catalogación y un poco, bueno, pues de ponerlo al día y ajustarnos a las nuevas normas y a los nuevos usos, pues yo me encontré con algo muy curioso, porque claro, la ciudad de Segovia era la cabeza de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, pero su archivo a veces se encontraba separado, a veces fácilmente reconocible que los documentos pertenecían a la tierra de Segovia, y sin embargo en otras ocasiones, bueno, pues había la dificultad de saber si ese documento había sido producido por la ciudad en tanto que cabecera de la comunidad o era un documento de la propia ciudad. Ha llegado a haber algunas situaciones como, por ejemplo, lo que tanto se ha traído y se ha llevado de los pinares de Balsaín. Los pinares de Balsaín no pertenecían a la Comunidad y Tierra de Segovia, sino que pertenecían a la ciudad de Segovia y a la Junta de los Nobles Linajes. Entonces, bueno, ahí ha habido siempre, claro que es lógico, el hecho de la centralización de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, que está centralizada en la capital de la comunidad, que es Segovia. Pues, ¿qué es lo que produce? Pues que hubiera una dualidad y que además prácticamente las mismas personas que componían la corporación municipal eran los que se encargaban también de la tierra de Segovia. Con lo cual es muy difícil separar en algunas ocasiones determinados documentos. Sí es cierto que en muchos de los libros que contienen documentación de los siglos pasados viene bien claro, porque se conoce que este problema ya lo tuvieron en su momento, viene bien claro, este libro es de la tierra de Segovia o archivo de la tierra de Segovia. Ya a principios del siglo XX, cuando se decidió instalar en la Alhóndiga el archivo municipal, pues se bajó desde la Casa Consistorial, desde la Plaza Mayor, se bajaron los distintos archivos que ocupaban algunas estancias de aquella casa y se bajaron a la Alhóndiga. Entre ellos se bajó también gran parte del archivo de la tierra de Segovia, pero yo no sé a qué obedecía, supongo que o a que ya estaban muy cansados de bajar con carros, porque estamos hablando como de 1920 cuando se hizo este traslado, y entonces yo pienso que ya en algún momento, pues por lo que fuera, dejaron de bajar aquí el archivo y se quedó una buena parte del archivo de la tierra en la Casa Consistorial, en la Plaza Mayor, hasta que se rehabilitó el edificio de la Casa de la Tierra en los años 90, y entonces esa parte que había quedado en la plaza bajó a la Casa de la Tierra.
propuse a los esmeros de la tierra que se juntaran los dos archivos aquí en la Alhóndiga, cosa que hicieron hace unos años, y entonces ahora se facilita mucho la labor de investigación porque tienen los medios del archivo municipal, que no es que sean especialmente grandes, pero bueno, al menos tenemos una sala de investigadores, el personal cualificado casi suficiente y por lo menos tienen un sitio donde poder solicitar los documentos y investigar sobre ellos. Futuras investigaciones nos podrán ayudar a conocer más no solo a los vecinos que habitaron en Segovia, sino a todos aquellos que forjaron lo que hoy es la Comunidad de Ciudad y Tierra.